por estar en este lugar, en esta su iglesia, Cristo Centro. Y bueno, vamos a dar inicio leyendo una pequeña porción de la Escritura. Así es que tú que estás en casita, también te invitamos para que abras tu Biblia en el Salmo 115, en el versículo 12. Vayamos allá. Amén. Dice: Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jah, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros, diga conmigo, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este día, por esta tarde, y porque sabemos que hoy Dios va a hacer algo poderoso en medio de nosotros, y porque también sabemos que hoy la palabra que se va a estar compartiendo es una palabra que viene del trono del Señor, es un pan calientito. Amén. Vamos a declararlo de esa manera. Levante sus manos. Padre, te damos gracias en este momento. Señor, te bendecimos. Declaramos, Señor, que en este día, Señor, tú abres los cielos y derramas esa bendición hasta que sobreabunde, Señor, sobre cada uno de tus hijos. Padre, nuevamente sellamos este lugar y activamos a los ejércitos de Dios para que vengan en nuestra ayuda, Señor, en el nombre de Jesús, y reprendemos, cancelamos estrategia del maligno ahora y nos declaramos libres en ti, Señor. Declaramos los aires ahora mismo santificados. Declaramos, Señor, ahora mismo que tu presencia viene a reinar con poder en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Puede tomar su lugar. Prepárese, y los que están en casa, bueno, pues también prepárense ahí en un lugarcito donde usted pueda escuchar la palabra sin interrupción. Así es que les dejo al pastor. Bueno, la paz del Señor sobre todos. Amén. Y sobre mí también. Bueno, tantas cosas que suceden. Ahorita precisamente, hoy esta tarde, salí de mi casa, dije, voy a escuchar la radio un rato en el carro. Y bueno, les envío un saludo a los que nos sintonizan a través de las cámaras. Y cuando prendí la frecuencia, empecé a escuchar unos cantos muy bonitos de Manuel y de José José y de Camilo Sesto. Y dije yo, ¿qué está pasando? Y hay una nueva frecuencia en Reynosa, que se llama Radio Retro 94.1 FM, y qué casualidad que les gustó nuestra frecuencia. Y tienen el volumen a muy alto volumen, entonces se cruza para Estados Unidos su frecuencia y nos está interfiriendo la nuestra. Y ahorita les mandé un mensaje. De hecho, ya estoy moviendo cielo, mar y tierra para ver qué vamos a hacer con esto. Les hablé a unos abogados de México también que conozco, y me acaban de mandar un mensaje. Y pues me están diciendo que están transmitiendo desde Reynosa, pero pues voy a preguntarles que cuál es su... Les mandé un mensaje y ya me lo contestaron. Ay, Señor. La paz. La paz. Bien. Hoy voy a compartir un tema y pido que el Señor me traiga la paz y que quite todo afán que hay en mí en esta tarde. Y hoy, precisamente ayer, estaba viendo lo que está sucediendo y todo está relacionado con el tema de la pandemia.
Todo está relacionado, lo que está sucediendo a nivel mundial con el tema de la pandemia, y está afectando el hombre espiritual que hay en nosotros. Aunque nosotros digamos, yo busco al Señor, le quiero decir que desafortunadamente hay una afección en el hombre espiritual, y eso está encaminándonos, o está llevándonos, a tener graves problemas, porque se aproxima una apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es la renuncia de Jesucristo, la renuncia a la fe. Aunque caminamos conforme a la fe, pero en sí renunciamos y negamos al Señor Jesucristo. Entonces, yo estaba por ahí escribiendo sobre lo que se ve a causa de esta pandemia, lo que ha causado a tanta gente, que la gente empieza a apartarse de la fe del Señor Jesucristo, aunque buscamos a Dios, pero lo buscamos, entre comillas, a nuestro modo y a nuestras maneras. Ya acudir a un templo ya es muy tabú. Ya la gente no quiere acudir a los templos. Optamos por mejor buscar otros métodos, otras opciones. Una es la pantalla, otra es lo veo cuando yo quiero, busco al Señor cuando yo creo que es conveniente, y no generalizo. No digo que usted sea esa persona, pero hay mucha gente que está pasando por este proceso, desafortunadamente. Quiero que abra su Biblia en el libro de... vayamos al libro... segundo libro de Tesalonicenses, en el capítulo... Segundo libro de Tesalonicenses, y así nos vamos más rapidito, porque quiero compartirles sobre este prototipo de gente. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuando la apostasía está apoderándose ya de mí? ¿De qué manera yo voy a saber? ¿De qué manera usted va a saber? ¿De qué manera la iglesia se va a dar cuenta? Aquí nos enseña en este pasaje bíblico, en el segundo libro de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso número 3, vamos a dar lectura en esa porción bíblica. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hemos hablado tanto de este tema en diferentes lugares, en diferentes prédicas. Diferentes pastores apóstoles hablan sobre el tema de la apostasía, pero brincamos un pasaje bíblico muy importante que tenemos que observarlo minuciosamente, porque dice aquí, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Cuando dice no vendrá sin que antes venga la apostasía, hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Jesús no va a aparecer hasta que la apostasía se haga presente. Primero viene la apostasía, después viene Jesús. Hoy hablamos mucho de la segunda venida de Jesús, mas no hablamos de la apostasía. Ahora, quiero que notemos esto. Y se manifieste el hombre de pecado. Diga conmigo, se manifieste. Esa palabra, manifestarse, es reaparecer o tomar una forma visible. Quiero decirle que a la par de la manifestación del hombre de pecado, a la par va la manifestación de los hijos de Dios. Pero ojo con lo que sigue diciendo, porque dice, y no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Quiere decir que la apostasía va a venir cuando se manifieste el hombre de pecado. Y luego dice, el hijo de perdición. Esa palabra, el hijo de perdición, es con la que vamos a estar trabajando hoy. Para poder entender el tema de la apostasía, tengo que entender primeramente qué es y quién es el hijo de perdición. Porque nosotros entendemos que el hijo de perdición es aquella persona que se pierde, es aquella persona que se va al pecado. No es así, sino es la reaparición del hijo de pecado en cada uno de nosotros. Muchos estudiosos de la Biblia han categorizado este pasaje bíblico o esta porción bíblica como el
el hombre de pecado y como el hijo de perdición al anticristo. Así lo han categorizado y ellos han dicho que el hijo de perdición y el hombre de pecado es el anticristo que se va a levantar contra la iglesia y contra los santos del Señor. Pues quiero decirle, mi querido hermano, que no es así. El hijo de perdición y el hombre de pecado está en nosotros. Cuando dice hijo, está hablando de un hijo de Dios que se pierde. Está hablando de un hijo de Dios que se extravía. Está hablando de un hijo de Dios que se convierte en un hombre y deja de ser hijo. Sorprendente. Se convierte en hombre, pero de pecado. Entonces, este pasaje bíblico que estamos leyendo en estos momentos nos da a entender algo muy importante, porque nos vamos a dar cuenta cuando la apostasía, que es la renuncia de la fe al Señor Jesucristo, quiere decir la negación a Jesús, quiere decir que cuando estemos en circunstancias difíciles, vamos a decir, Señor, yo no sé quién es Jesús. A Jesús no lo conozco, como dijo Pedro. ¿Y quién es ese Jesús? Cuando ya se las vio bien difíciles, ¿no? Porque cuando a Jesús lo iban a crucificar, Pedro lo seguía de cerca o de lejos, no sé dónde lo seguía, pero lo seguía. Y le dijeron, este es uno de ellos. Y dijo Pedro, no. Me empezó a maldecir y a decir cuántas palabras. Eso es apostasía. Lo que hizo Pedro es apostasía. Ahora, cuando notamos nosotros lo que la Biblia nos enseña en relación al hijo de pecado, al hombre de pecado, al hijo de perdición, nos está dando una referencia muy exacta sobre Judas Iscariote. Escuche bien esto. Según los estudiosos de la Biblia, dicen que Judas pertenecía a un pueblo llamado o una ciudad llamada Quairos, algo así. Por eso le decían que era de Iscariote. Esa es una teoría, no es una suposición, teoría. No es que así sea. Pero la palabra Iscariote es un sobrenombre. No es un apellido, ni tampoco es por Jesús. Le decían Jesús de Nazaret. ¿Acaso Jesús, su apellido o su sobrenombre era de Nazaret? No, porque era de la ciudad o había vivido en Nazaret, Jesús, pero no era un sobrenombre. Los que estudian la Biblia, ellos han categorizado a Judas, que pertenecía a una ciudad que se llamaba, no es Kairos, sino Quairos, algo así, y vienen muchas porciones bíblicas que creen que de ahí fuera Judas, por eso le llamaban Iscariote, por la ciudad a la cual Judas pertenecía. Pero la Biblia redacta que Judas, su sobrenombre era Iscariote. Entonces, vamos a seguir la línea de Judas, porque Jesús dijo, escuche bien, Jesús dijo, de todos los que me diste, ninguno se perdió, solamente ¿quién? El hijo de perdición. A Judas lo nombró como el hijo de perdición. Tesalonicenses nos dice que no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En otras palabras, antes de que Jesús regrese a la tierra, va a haber una renuncia, pero una renuncia, le voy a decir de qué manera y de qué forma. No es que usted diga yo no creo en Jesús, sino nuestros hechos van a denotar que lo estamos negando, y al negarlo, como Pedro lo negó, antes de que el gallo cante, 2 veces me negarás 3. La negación, eso es la renuncia o la apostasía. Y muchos de nosotros pensamos que la apostasía es algo muy, muy fuera de lo común. Vaya, que en usted no entra la apostasía. El diablo le va a poner un morralito, amado hermano. Le voy a explicar qué es un morralito. Un morralito es algo que le pone por aquí. Aquí para que le eche usted la comida. Así le hacían los pastores
En aquellos tiempos, no sé si todavía en México sucede así, pero se les pone como un morralito que lo traen por aquí a un ladito, y ahí echan la comida, ahí echan el dinero, ahí echan las piedritas que se encuentran en el morralito. Había un señor en China que se llamaba Ramoncito. ¿Alguien se recuerda de Ramoncito? Siempre traía un costalito, un morralito, y ahí traía los chicles adentro y vendía chicles. Entonces el diablo nos va a poner a nosotros un morralito. Y ahorita le voy a explicar qué en realidad es el morralito, o el costalito, o el saquito que nos pone el diablo. Porque todos lo traemos. Judas Iscariote era el primero que traía el saquito en su costado. Y ese saquito que él traía, ahí echaba su comidita, lo que se robaba lo ponía ahí. Las ofrendas y el dinero lo ponía ahí. Todo estaba en ese saquito. Ahora, si nosotros seguimos la línea, o todo lo que le sucede a Judas Iscariote por sobrenombre significa el del disfraz. Yo estaba orando al Señor y le dije, Señor, muéstrame, y se lo digo con todo respeto. No quiere decir que Iscariote es un sobrenombre, como el nombre de Pedro no es Pedro, sino es un sobrenombre. Juan, el hermano Juan tenía un sobrenombre, era Marcos. Sobrenombre, un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre que se nos da es el nombre con el cual se nos conoce en el mundo espiritual. A Judas se le conocía por Iscariote y no por Judas. El Judas era el nombre o el sobrenombre espiritual, perdón, Iscariote era el sobrenombre espiritual con el cual se le conocía a Judas. Ahora, ¿ahí dónde voy? De repente el diablo me pone el transmisor en la cabeza y se me va la línea. Bien, ahora notemos algo bien importante. Dice la Escritura que cuando Judas estaba con los discípulos, había una mujer que le estaba enjugando a Jesús con sus cabellos y sus lágrimas, sus pies. Y luego quebraron una alabastro perfume de muy alto precio y fue derramado sobre la cabeza del Señor. Y dijo Judas, ese se podía vender en 300 denarios y luego dice, y dárselo a los pobres. ¿Sabe qué mezcla va ahí? El apóstata lleva una mezcla de avaricia con piedad. Otra vez voy a explicarlo. El apóstata lleva una mezcla de avaricia con piedad. En otras palabras, Señor, pobrecitos. Y la avaricia. Es la mezcla. Todo el trayecto de Judas Iscariote está relacionado con la avaricia y con la piedad. La avaricia y la piedad. Esto era lo que Judas tenía. En otras palabras, nadie lo podía identificar, solamente el Señor Jesucristo sabía lo que en el corazón de Judas había. Ahora, lo que te quiero decir es que la apostasía de los últimos tiempos es una mezcla de piedad mezclada o junta con la avaricia. Vino y pan van juntos, van mezclados. Vaya, los que van encaminados hacia la apostasía no se inclinan hacia un solo lugar, sino que la avaricia es la que la que nos va a empezar a extraer o nos va a empezar a atraer hacia ella y empezar a renunciar al Señor Jesucristo. En los tiempos en los cuales, mi amado hermano, el hijo se empieza a perder y se empieza a perder por las cuestiones financieras, aunque usted no lo crea. Mira usted lo que dice la Biblia. Vaya conmigo, por favor, al libro de Hijo de perdición. Bueno, ya lo vimos. Aquí está, mire, vaya conmigo
Juan 13:29. Fíjense lo que dice. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, esa es la bolsa que yo les digo, él era el responsable y el encargado de la bolsa, y no de valores. Él era el encargado y el responsable de traer en su bolsa las finanzas que le pertenecían al ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, esa bolsa, mi amado hermano, tenía una voz. Esa bolsa le hablaba. Esa bolsa que Judas tenía en su costado era tan frágil el entendimiento de Judas. Escuche, hasta que no se comió el bocado, Satanás entró en él. Ahorita le voy a explicar por qué razón. Hasta que no se comió el bocado, Jesús mojó el bocado, el pan en el agua y dijo, a quien yo le dé él es el que me va a entregar. Y se lo dio a Judas. Pero ellos no entendían a quién lo iban a entregar. Ellos pensaban, creían, de una manera muy superficial, la apariencia, pensaban que Judas era una persona de mucha piedad. Por eso le digo, piedad y avaricia iban mezcladas en Judas. Los discípulos veían a Judas y lo veían como una persona de mucha piedad. Ayudaba a los pobres. ¿Me entiende? Era una persona que tenía bastante credibilidad ante la sociedad. Los discípulos podían ver a Judas y decir, wow, este hombre es un siervazo. Mira cómo ama a los pobres. Mira cómo quiere a la gente desvalida. Porque de lo que trae en el morral, les da. De lo que trae en el bolsillo, les da. Y siempre él está pensando en hacer las cosas para el Señor Jesús grandes. Porque dijo 300 denarios, hubiéramos hecho un business con ese dinero, con ese perfume. En vez de que lo hubieses quebrado, mejor hubiéramos hecho un negocio. Y mira cuánta gente pobre no hay, cuántos niños tienen cáncer, mira cuánta gente necesita que les den un plato de comida. Cuánta gente, usted lo ve y las apariencias que vemos en ellos, dice usted, wow, mira que el hermano está siempre regalando comida en la iglesia. Mira que el hermano siempre está dando ropa. Mira que el hermano manda tráiler de comida. ¿Qué piedad tiene? Pero el único que conoce el corazón de cada uno de nosotros es el Señor Jesucristo. Y Él sabe, mi amado hermano, qué es lo que en realidad hay en el corazón nuestro. Entonces estamos viendo el tema de la apostasía que va disfrazada porque la palabra Iscariote es un sobrenombre que significa el disfraz. Satanás se disfraza como ángel de luz. Los que no pueden ver lo de adentro, nada más ven lo de afuera y ven todas las obras de caridad que podemos hacer con piedad y con contentamiento, porque la piedad y el contentamiento van juntos. Pero una cosa es hacerlos, amados hermanos. Y otra cosa es que en realidad, ¿qué hay en el corazón de la persona? Y eso es lo que el Señor mira. Hoy en esta generación se está levantando una apostasía extrema hacia las cosas del Señor Jesucristo. La iglesia está apostatando y la gente solamente estamos viendo la parte superficial. Como los discípulos que rodeaban a Judas, veían a Judas, una persona, le puedo decir la palabra, impecable. Una persona con una reputación delante de ellos y delante de los sacerdotes. Una persona de lo mejor. ¿Por qué? Porque él siempre veía por las cosas de la piedad. Como decimos nosotros, con coronita. Sí, tenía una coronita encima de su cabeza. Pero en realidad su corazón estaba corrompiéndose. Se estaba corrompiendo. No que estaba corrompido. Porque la misma bolsa lo estaba llevando a Judas
a corromperse y a perderse. Porque ese es el hijo de perdición. No vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No es el anticristo. Somos nosotros, la iglesia, los hijos. Porque dice hijo de perdición. Dígame usted cómo era que era Judas para Jesús. Un hijo que se perdió. Dijo, de todos los que me diste, ninguno se perdió, solamente el hijo. Entonces era hijo, pero de perdición. Se perdió. Ahora pasó a otra categoría llamada perdición. Es triste, es lamentable lo que hoy se está viviendo, y yo creo que las crisis y las situaciones difíciles que estamos viviendo es porque Dios está probando el corazón de su iglesia. Si en realidad el corazón de su iglesia está inclinado a la avaricia o está inclinado a la piedad, o si los dos van mal mezclados, la avaricia y la piedad, como sucedía en el caso de Judas Iscariote con el nombre del disfraz. Porque Judas estaba disfrazado y nadie podía ver lo que había en el corazón de él, solamente Jesús. El disfraz que tenía Judas delante de la sociedad era un personaje, amado hermano, que alimentaba a la gente, que le daba a los pobres, traía el dinero en su morralito, podemos decirlo así. Él era el tesorero, vamos a decirlo de esta manera, de las finanzas que fluían alrededor del ministerio de Cristo. Era el quien decidía si compraban o no compraban pan. Era el que decidía si acaso ellos compraban los 5 peces o no compraban, o alimentaban a 5,000 personas o no, porque él era el del dinero. Él era el que lo administraba. Pero sustraía de ahí. Nadie se daba cuenta. Solamente veían la parte externa del disfraz de Judas. Por eso hay muchos iscariotes hoy en este tiempo, mi amado hermano. Los del disfraz. Hay muchos y demasiados que están invadiendo la tierra, que son los candidatos a que se presente el hombre de pecado en cada uno de nosotros, y más tarde el hijo de perdición, que es el que nos va a llevar a que la apostasía empiece a crecer sobre la tierra, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía, la renuncia a la fe en Jesucristo. Y hoy lo estamos viendo ya de una manera muy marcada, el tema apóstata. Y usted puede decir, bueno, yo no, yo le doy pan a la gente. Usted puede presentar una cara de piedad como la Santa Madre Teresa de Calcuta. Puede presentar una cara de piedad, mi amado hermano, de las mejores, para que le hagan un santo, para que le hagan una imagen y que digan, ese hombre, esa mujer tenía una piedad extrema hacia los necesitados. Hacia la gente que necesitaba comer pan, les daba. Pero de 10 pesos que traía, 5 para el banco y 5 para los pobres. ¿Sí? Y delante de la gente, con un disfraz, que dices, wow, qué tremendo este personaje, cómo le da de comer a la gente, cómo ahora hace eventos y les regala a la gente, les da. Pero esa es piedad. Pero dentro del corazón hay una semilla de avaricia. Y es por eso que ahí es donde da inicio ese grave pecado. Vea usted, mi amado hermano, las palabras de Judas, las palabras de Iscariote, el del disfraz, dígalo, el del disfraz. Esas palabras de Judas nos dan a entender en el capítulo, vayamos a ver esto. En Mateo, mire, Lucas 22:3, así rapidito, véanlo en la pantalla.
Lucas 22:3. Se fija que ahí dice el que llevaba por sobrenombre, Iscariote, no era apellido, tampoco era una ciudad, sino era un sobrenombre que tenía, se le conocía como el del disfraz. Vea lo que dice. Ay, ya me perdí. Estoy pensando en el transmisor. Mire, esto está bien sorprendente. Mateo 26, verso 23 en delante. Mateo 26, verso 23, 24. Fíjense lo que dice. Dice: mas entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Los discípulos no entendían qué era la palabra que lo iban a entregar, a la muerte. Ellos pensaban que lo iban a entregar a lo mejor para que lo conociera más gente, porque ni siquiera se imaginaban que Judas iba a ser el que lo iba a entregar. Porque cuando Jesús mete el pan en el agua y lo moja y se lo da a Judas, dice que el diablo entra en Judas. ¿Sabe por qué sucedió eso? Porque la mesa donde estaba sentado Judas, el meter el pan en el agua era según la cultura hebrea, cuando comían el pan, lo tenían que comer con vino, no con agua. Los griegos tenían esa cultura. Los griegos eran los que el pan en las mañanas, ¿cuánto han chopeado el pan en el café? ¿Ah? Lo chopean el pan en el café. Bueno, para los judíos era una maldición hacer esa práctica. Los judíos cuando se sentaban a la mesa, tenían ellos unas prácticas por culturas, por tradiciones, donde le voy a poner una bien práctica. ¿Usted sabe por qué cuando Jesús resucitó, dice que estaba el sudario del Señor bien dobladito en la orilla de la tumba, del sepulcro? ¿Sabe por qué estaba así? Imagínense que es sorprendente, ¿no? El Señor se pone la ropa, las vestimentas del cielo, las vestimentas reales, y luego se da también el privilegio de doblar la ropa y ponerla bien dobladita. ¿Sabe por qué lo hizo? Le voy a explicar. Según las tradiciones, porque hablando de tradiciones, las tradiciones judías, cuando alguien era invitado a una casa, si a usted lo invitaba a un judío, y usted estaba en los tiempos allá, las culturas antiguas, y le daba de comer, y a usted no le gustaba la atención, se le daba a usted el plato, y luego se le ponían sus utensilios, y se le daba también un pañuelo. Ese pañuelo estaba bien dobladito a un lado de los utensilios. Cuando al invitado no le gustaba la atención del que lo había invitado a su casa, no desdoblaba el pañuelo, lo dejaba bien dobladito ahí. Eso daba a entender que no le gustó cómo lo atendieron. Sorprendente. Las tradiciones o las culturas tienen que ir mezcladas con la Biblia. Por eso, cuando notamos nosotros que Jesús mete el pan al agua y se lo da a Judas mojado, esa tradición era una tradición de ser un maldito, pero él no lo entendía. Esa era la tradición judía de los antiguos. Los griegos hacían eso, los judíos no hacían eso. El pan, se sentaban a la mesa, bebían el vino y partían el pan, mas no lo mojaban. ¿Me está entendiendo? Cuando lo entregó a Judas, Judas estaba sentado en la mesa del rey. Por eso en ese instante Satán entró a su cuerpo. Y en ese momento ya fue cuando tomó la decisión de entregarlo. Porque antes solamente le hablaba y le decía, abrí el morralito. Y de ahí salía la voz y le decía, entrégalo, te van a dar plata. Entrégalo, te van a dar dinero. Abría el morralito Judas y le hablaba Satanás. Pero estaba poniendo en el corazón de Judas lo que tenía que hacer. Ahora, en este pasaje bíblico, fíjense lo que dice el 24. Mas hay de aquel en el cual el Hijo del Hombre
dice, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por cual el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Vea el 25. Entonces respondió Judas, el que le iba a entregar, soy yo. Lea conmigo, maestro. En otros evangelios paralelos a este, como es Lucas, Juan y Mateo, los discípulos dijeron, ¿seré yo, Señor? El otro dijo, ¿seré yo, Señor? El otro dijo, ¿seré yo, Señor? ¿Y saben qué dijo Judas? ¿Seré yo, maestro? No dijo Señor. Nada más ahí no reconocía a Jesús como su Señor, como maestro solamente. Entonces, hay muchas características que identifican al apóstata. El apóstata no reconoce autoridades, punto. No reconoce autoridades, ni buenas ni malas. El apóstata es aquella persona que tiene características similares al Iscariote con un disfraz. Un disfraz de piedad, mas su corazón está corrupto. Como Judas Iscariote. Ese es el hijo de perdición. En los últimos días, queridos hermanos, el pueblo de Dios se va a perder por el dinero. Ese va a ser prioridad. El dinero va a ser prioridad antes que todo. Podemos mostrar una cara de gran piedad ante la sociedad, pero a Jesús no lo va a poder engañar con nuestra cara de piedad, sino porque el Señor ve el corazón de cada uno de nosotros. Esa es la apostasía que hoy en estos tiempos se está aproximando y aún ya llegó. Está entre nosotros. Al momento que esta crisis que se está llevando a cabo está pasando, le aseguro, mi amado hermano, que la gente está más inclinada hacia las cosas financieras que hacia las cosas espirituales. Y no es por culpar a nadie, pero la gente no quiere venir a una congregación porque dicen que se contaminan, pero al trabajo tienen que ir porque necesitan finanzas. Y allá no se contaminan. O no hay gente donde se puedan contaminar. Sí hay. Eso es lo que hoy está pasando, pero no lo podemos ver como los discípulos que estaban alrededor de Judas no podían ver lo que había en el corazón de Judas. Solamente veían el disfraz de Judas. Y hoy, mis amados, hay mucha gente disfrazada. Satanás se disfraza. Y el disfraz, ese es el nombre de Iscariote, al cual nosotros pertenecemos si seguimos en esa línea, mezclando avaricia con piedad. Y yo le quiero decir, querido, que desafortunadamente eso se está viendo ya de una manera muy alarmante. Vea lo que dice este pasaje bíblico. Ya vimos ahí que habla sobre el punto que le menciono de seré yo maestro. Fíjense lo que dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 5, verso número 11. Hebreos 5, 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Dice aquí, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Diga conmigo, tardo. Ese es un retardado. ¿Sabe lo que es un retardado? No es un loco. Un retardado es aquella persona que no asimila las cosas de una manera consciente, de una manera cabal, sino asimila las cosas conforme cree que es correcto para sí mismo. Ese es el retardado. Dice aquí, por cuanto habéis hecho tardos para oír, porque diciendo ser ya maestros, después de tanto tiempo,
tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mire, la iglesia está chimuela por la apostasía. No tiene dientes. La leche solamente es para los niños cuando todavía no pueden comer comida sólida. Le tienes que estar dando siempre lechita. Ya estás grandote, donde debes de tener los 32 dientes ya bien desarrollados para comer y comer bien. Una vianda, una comida suficientemente fuerte para nutrirte y para entender el plan de Dios. La iglesia todavía está tomando y digiriendo una lechita. Por eso dice aquí, tenéis necesidad de leche. Y luego dice aquí, en el verso número 3, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ahora, aquí está hablando de la apostasía, de las personas que apostatan de la fe, porque es una advertencia contra la apostasía de la iglesia, porque primeramente el diablo va a empezar a poner en el corazón, mire, el morralito usted lo trae, nadie se lo puede quitar. Usted es un iscariote y yo soy un iscariote. El morralito yo me lo voy a quitar cuando sea una persona fiel al Señor. ¡Fiel! ¿Cuántos diezman? ¿Por qué no diezma? ¿Tiene temor? ¿Diezmar? ¿Tiene temor? Dale al Señor. Al Señor, no al pastor, al Señor. Lo que es de Él. El morralito le habla. Aunque usted no lo crea, perdón. No quiero entrar en el término de diezmos porque no es el punto hoy. Pero hablando de la cuestión financiera. Hablando de la cuestión financiera, qué difícil para todos, y me incluyo también yo. No solamente para usted. El morralito le está hablando y le está diciendo, no lo des todo, nomás una parte. Porque con la otra parte tienes que irte al restaurante, tienes que comprarte ropa, los utensilios no te va a alcanzar. Te habla el morralito. Eso quiere decir que soy un inexperto todavía en la palabra de justicia y todavía no le creo a Dios lo que su palabra dice. Esa es una de las características que nos están orillando a ser el Judas, el Iscariote, mejor dicho, o el del disfraz. Porque por fuera soy el trajeado, el de la piedad, el que pongo una cara de, como decimos nosotros, ¿no? La cara del pescadito, con unos ojos de buena gente. Cuidado, mi amado hermano, porque así estaba Judas. Le aseguro que Judas, mire, con un beso me entregas, Judas, la hipocresía. Con un beso me entregas, le dijo el Señor a Judas. Eso fue el discipulado que yo te di. Que con este beso ahora vienes y me dices, este es, Señor, te quiero mucho. La traición. ¡Wow! Hijo Jesús, mi amado, esto está poderosísimo. Para que entendamos en realidad dónde está la iglesia hoy varada. ¿Dónde? ¿En qué lugar se encuentra la iglesia? ¿En qué lugar se encuentra usted? Si reúne alguna de las características de Judas, porque el que dice seré yo maestro es el que se revela ante una autoridad puesta por Dios. Nunca va a reconocer a la autoridad y dices, le voy a decir una cosa y no quiero ofender a nadie. La autoridad que Dios me ha dado como pastor, yo no se la pedí a Dios. Ya casi tenemos 18 años en este ministerio pastoral. ¿Sabe qué noto yo en gente? Y perdone, no quiero ser ofensivo con nadie. ¿Cómo está, hermano? Hermano. Yo a nadie, escuche, cualquier persona que Dios le llame al pastorado, no le digo hermano, le digo pastor, apóstol. Le respeto la autoridad.
¿Usted cree que David, viendo la condición de Saúl, le decía, ¿qué onda, Saulito? Yo maté a 10,000 y tú a 1,000, Saulito. ¿A poco usted cree que decía eso David? Respetaba la autoridad de Saúl, aún en la condición que Saúl se encontraba. Y cuando Saúl necesitaba ayuda, ahí estaba David para ayudarlo y aún lo quería matar. Necesitaba que le tocara el arpa para que le echara fuera el demonio. Y ahí está David. Y agarraba la lanza y se la lanzaba para matarlo. Pero nunca David se rebeló contra la autoridad. Judas sí. Esos son los iscariotes. Los iscariotes. ¿Cómo está, hermanito? Hermano. No, cuando yo no reconozco una autoridad espiritual, le hablo por su nombre a la persona. Yo le voy a decir una cosa. Mi pastor, Antonio Zuno, yo siempre digo pastor con respeto. Escucho personas, y no quiero ofender a nadie, que le dicen Toño. Toño, ¿cómo estás, Toño? Toño le pueden decir personas que lo conocieron desde la infancia. Pero cuando yo escucho a alguien de la iglesia decirle al apóstol, Toño, no, ese no reconoce autoridades. No reconoce autoridades, por lo tanto está en un disfraz. Perdónenme, mi amado hermano. Si le cae, puede ponérselo. Esa es la característica de un iscariote. ¿Seré yo maestro? No me le faltó decir. No le dijo Señor, porque Señor es una autoridad. Amén, amados hermanos. Ellos son los que van y dan el beso y te dicen, ¿cómo estás? Y el día de mañana te dicen, nos vemos. No te necesito para nada. Pueden ser las personas más allegadas a ti y de repente dan la rabiada y nunca más los vuelves a ver. Esos son los iscariotes. Y de eso se está llenando la tierra por todas partes. Por todas partes. Mira. ¿Cómo te puedo decir para que me entiendas? Estoy pensando en el transmisor todavía. No, está la cosa bien crítica. Pónganse a orar. ¡Ay, qué casualidad que ahora el diablo me pone una frecuencia radial aquí en Reynosa! Y si viera qué música tan bonita. Ya le voy a decir, bueno, pues te la cambio. Wow. ¿Usted está entendiendo este tema? Veamos. Los que son candidatos a la apostasía son los que nunca han querido desarrollar los dones y nos hemos quedado siendo niños espirituales. Todavía con necesidad de que se nos dé leche. Todavía no nos salen los dientecitos. Todavía ya estamos grandes pero sin dientes. No podemos comer una comida sólida que nos nutra y que nos fortalezca espiritualmente. Ellos son los candidatos a los que están dirigiéndose hacia la apostasía. Y quiero decirle, querido hermano, que esa palabra apóstata hoy está invadiendo la tierra. Pero hasta que la tierra no sea totalmente llena de la apostasía, regresará el Señor. Y quiero decirle que el hijo de perdición no es el anticristo, sino somos nosotros. Nosotros, los que en realidad el hombre espiritual que está en nosotros se convierte en hombre de pecado, por lo tanto en hijo de perdición. A la par del hijo de perdición se manifiesta el hijo de perdición, pero también se manifiestan los hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios se van a manifestar a la par, como dice Romanos 8, 20 y tantos. La manifestación de los hijos de Dios y la manifestación del hijo de perdición van a la par los dos. Pero le aseguro que van a ser más los hijos de perdición que los hijos de Dios. Vea conmigo lo que dice primer libro de Timoteo, capítulo 4, verso número 1. Dice, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Postreros tiempos, que son los que vivimos. Dice aquí, escuchando. Ya conmigo, escuchando. Espíritus engañadores. Ese tipo de gente, mi amado hermano, que los que apostatan de la fe,
porque son seducidos y son engañados por un espíritu de engaño. Espíritus engañadores plural. No es un espíritu que engaña, son espíritus, son muchos. Engañadores quiere decir plural, muchos espíritus engañadores. Dice, y a doctrinas de demonios serán utilizados para aquellas personas que llevan el morralito. Aquellas personas que traen el costalito a un lado. Son los candidatos a escuchar lo que quieren oír. ¿Sí? Como lo he estado diciendo en estas últimas semanas, a los que nos endulzan el oído y a los que nos motivan. Vamos a ser bien seducidos. Queridos, yo les voy a decir una cosa. El tiempo que vivimos es un tiempo propicio para buscar a Dios. Es un tiempo indicado. Es un tiempo en el cual tenemos que estar con nuestros ojos abiertos y nuestros oídos también. Pero desafortunadamente puedo utilizar esta palabra. Muchos de nosotros hemos sido seducidos por el morral. El morral habla como le hablaba a Judas. No voy a utilizar el nombre de Judas, sino más bien el sobrenombre, Iscariote. Los iscariotes, vuelvo otra vez más a mencionar esa expresión, están invadiendo la tierra. Los iscariotes son los que están disfrazados y llevan el disfraz con una mezcla de piedad y avaricia. La piedad es, quiero que todos me vean que yo me levanto a dar un diezmo y a dar una ofrenda. Esa es la piedad. La avaricia es, solamente de estos 100, voy a dar 20. Como me dijo un hermano una vez aquí, uno que vino, trajo $20 y dijo, pastor, lo voy a poner en la canasta de los diezmos y voy a agarrar 15 de feria. Le dije, no hermano, aquí no estamos para feriar billetes. Váyase a la tienda de la esquina, le dije, y allá lo ferea y lo trae los $5 aquí. Pero aquí no va a sacar ni un penny, lo va a sacar de ahí para cambiar su dinero. Y si no, mejor no ponga dinero en la canasta. No nos damos cuenta, en realidad, lo que hacemos. Porque somos seducidos por la serpiente y por la avaricia. ¿Sabe qué? Traigo $20 y no traigo para echarle gasolina, pues le voy a echar los $20 a ver cómo llego a la casa. Si es a pie, llego a pie. Pero lo hago por Dios. La avaricia, queridos hermanos, está seduciendo a muchos hoy. A cantidades de personas. Y más ahora. En este tiempo que estamos viviendo, más en este tiempo que estamos viviendo, los iscariotes se han estado multiplicando. Los candidatos a que Jesús nos dé el pan mojado. ¿Usted quiere pan mojado? ¿Quiere pan mojado? Mi esposa dice que ella sí quiere. Dice la Biblia que Jesús mojó el pan y dijo, a quien se lo dé, él me va a entregar. Se lo da Judas Iscariote. Judas Iscariote lo come con una delicia. Porque en ese momento Satanás entró en él. En ese momento, cuando ingiere el pan, dijo, qué rico está el pan. Pero no se daba cuenta que aquel dulce era un dulce amargo en su vientre. Que lo iba a llevar a que con el dinero que le dieron, le proporcionaron por entregar al Señor, se compró una alberca. Se compró un campo de golf. Se compró una casa enorme. ¿Y sabe qué pasó ahí? Se reventó en pedacitos. La Biblia no redacta de qué manera se reventó, pero dice que se reventó y sus entrañas quedaron derramadas por toda aquella tierra. Por eso se le conoce como el campo de la Celdama, que es el campo de la maldición. Por 30 monedas de plata entregó al Señor. Pedro estuvo a punto de entregarlo, pero Satanás no entró en Pedro. Gracias a la advertencia que le dijo el Señor a Pedro. Porque si no le advierte, Satanás se mete también a Pedro y lo entrega. Mi amado hermano, usted y yo lo entregamos a Jesús, no solamente con nuestros actos, sino con nuestra avaricia mezclada con piedad. Yo le animo para que entendamos bien, en realidad, qué es la apostasía de la iglesia en los últimos días que se están viviendo.
Y creo yo terminantemente que estamos en esos tiempos ya. Porque hay una gran mezcla de esas dos cosas. Una gran mezcla de la avaricia y de la piedad. Si la iglesia no abre sus oídos espirituales, las doctrinas de demonio nos van a enredar. Y Satanás, amado hermano, va a entrar a nuestro cuerpo. Y una vez que se siente Satanás en el templo que se llama la abominación desoladora. Muchos creen, escuche bien esto, porque esta es una palabra profética que viene en el libro de Mateo, que la abominación desoladora se va a sentar en el templo allá en Israel. Allá en el templo de Salomón que construyó en el tiempo de David, que fue destruido en el año 70 por Tito, el general romano. Reedificado en nuestros días, en nuestros tiempos y hermanos ahora de los islámicos hoy. El templo o la mezquita de acá es la que tiene la cúpula dorada que usted conoce en Jerusalén, que la ve mucho en las pantallas y en la televisión. Muchos piensan, en los que estudian las escatologías y los misterios de las profecías de los últimos días, que ese templo se va a caer y va a caer en manos de los israelitas, porque hoy está en manos de los árabes o de los islámicos, hoy. Y luego, después de que eso suceda, los judíos lo van a reconstruir. ¿Usted ha escuchado esas profecías? Los judíos lo van a reconstruir en 3 años y medio para volver una vez más a reanudar el sacrificio. Y que ya hay una vaca roja, un becerro rojo, porque dicen que anteriormente sacrificaban a los becerros rojos o a los bueyes de color rojo, y ya no existen. Y creo que allá en Australia o en Irlanda, no sé qué parte de aquellas áreas, alguien hizo una genética de un toro y le salió rojo, y ahora hicieron una gran cantidad de genes para hacer los becerros rojos, para que cuando empiece el sacrificio, una vez más en Israel, tener para sacrificar a Dios los becerros de color rojo. Eso es lo que se escucha hoy en día. A lo mejor usted no está tan enterado del tema de las profecías en relación a esto. Y luego dicen que se va a levantar el templo, y una vez que el templo se levanta en 3 años y medio, dice que los que estén en las azoteas corran de donde estén y vayan a esconderse a todas partes, porque la abominación desoladora vendrá y se sentará en el templo, en el trono, en el templo de Salomón que fue, y entonces sí viene la gran tribulación. Eso es lo que dicen, esas son teorías, suposiciones. Pero quiero decirle algo, el templo es es usted, ese templo, el que hoy se dice que era el templo de Salomón, seguirá siendo el templo, pero el Señor habla de un templo. Jesús fue un templo, el primer templo caminando sobre la tierra. Hoy hay muchos templos, usted es un templo como lo soy también yo. ¿Dónde busca la abominación desoladora sentarse? ¿Dónde sería su mayor satisfacción? ¿En el templo de Jerusalén o en usted? ¿Dónde? ¿Dónde estaría más satisfecho Satanás para entregar a Jesús? ¿Sentado en el templo donde estaba gobernando Caifás, el sacerdote, y Anás, el sacerdote? ¿Sentado ahí o metido en Iscariote? ¿Dónde se satisfacería más a Satán? ¿En el templo ese o en el de Iscariote? Pues en el de Iscariote, porque en el de Iscariote puede hacer y deshacer. Bueno, es lo mismo que va a suceder. La abominación desoladora, mi amado hermano, está buscando que usted abra el morral. Y está buscando ocasión para entrar en usted. Está buscando ocasión para entrar en cada uno de nosotros. Entonces, yo le animo y le advierto a que busquemos a Dios desmedidamente, con mucha pasión. Tiempos difíciles se están viviendo y la apostasía está creciendo aún con mayor fuerza. Quiere decir que el momento que la apostasía invada toda la tierra, prepárate, porque Cristo regresa. Y regresa por una iglesia lista que no es niña espiritualmente, como les acabo de mencionar hace un momento. Amén. Den una ofrenda de palmas al Señor. Vamos a orar en esta tarde. Les agradezco a todos los que nos vieron a través de las redes sociales por su amable sintonía. Próximo domingo, si Dios mediante, aquí estaremos una vez más.